En esta parte cuarta vamos a continuar con la guía de preguntas y respuestas respecto al libro Bolivia y su historia. Continuemos. Pregunta: ¿la doctrina de la independencia fue formada en? Respuesta: España e Indias. Pregunta: ¿cuál fue la institución que permitió el gobierno colonial de los primeros tiempos y la incorporación de la masa indígena al tributo? Respuesta: las encomiendas. Pregunta: ¿el primer obispado de América fue? Respuesta: San Juan de Puerto Rico. Pregunta: ¿la verdadera fundación y planeamiento de la ciudad de Potosí fue hecha el año? Respuesta: 1572. Pregunta: mientras Pizarro reconocía el territorio, Diego de Almagro pretendía posesionarse de la ciudad de? Respuesta: Cusco. Pregunta: ¿la gran rebelión de Zaratehuilca coincidió con la revolución? Respuesta: federal. Pregunta: ¿dónde fue fundada la Falange Socialista Boliviana, FSB? Respuesta: en Chile. Pregunta: el 1 de enero de 1867, el gobierno de Mariano Melgarejo creó el Departamento del Litoral sobre la base de las provincias que siempre tuvo el litoral con el denominativo genérico de? Respuesta: Mejillones. Pregunta: condenó al caudillo Túpac Katari a ser descuartizado en la plaza del pueblo de Peñas, el oidor de la Audiencia de Chile. Respuesta: Francisco Tadeo Díez de Medina. Pregunta: los líderes Dámaso y Nicolás Katari fueron ejecutados en el año? Respuesta: 1781. Pregunta: durante el periodo del siglo de las dictaduras, el grupo que estaba convencido de que su rol histórico era planificar el Estado, gobernarlo y garantizar su futuro, y que se tomaron en serio la lógica de ser la institución tutelar de la patria, fueron? Respuesta: los militares. Pregunta: la base de la filosofía de José María Linares. Respuesta: el imperio de la moral en el poder. Pregunta: en el siglo XVI, la audiencia constituía una especie de consejo consultivo o? Respuesta: real acuerdo. Pregunta: la reforma educativa boliviana de 1930, que liberó a la educación universitaria de la tutela del Estado, ¿fue obra de? Respuesta: Daniel Sánchez Bustamante. Pregunta: ¿la fiesta del 16 de julio empezó a celebrarse activamente en La Paz a fines del siglo? Respuesta: 19. Pregunta: el sistema que vinculó a las dictaduras del Cono Sur, Bolivia, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil, que no solo era una comunidad de inteligencia, sino que actuó en la detención, tortura y aún muerte de ciudadanos de la región que actuaban en grupos insurgentes y clandestinos con el objeto de derrocar a los militares, se llamaba Respuesta. Operación Cóndor. Pregunta: ¿el verdadero fundador de Potosí fue? Respuesta: Francisco de Toledo. Pregunta: en la audiencia de Charcas, los conflictos y tensiones sociales suscitados durante el siglo XVIII provinieron tanto del mismo sistema colonial del siglo XVI como de la implementación de las Respuesta: reformas borbónicas en América. Pregunta: el golpe de Estado del 1 de noviembre de 1979 fue gestado por sectores militares en alianza con algunos parlamentarios de los partidos del Respuesta: MNR y del MNRI. Pregunta: el nuevo Código del Trabajo se promulgó en la presidencia de Respuesta: Bush. Pregunta: en el siglo XVI, la interpretación de que las victorias militares respondían al apoyo divino y las expresiones de religiosidad indígenas eran demoníacas y permitían justificar cualquier represión corresponde a Respuesta: Barnadas. Pregunta: ¿la expulsión de los jesuitas de las colonias americanas fue obra del rey? Respuesta: Carlos III. Pregunta: el 6 de abril de 1781, José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru fue ejecutado en Respuesta: la Plaza del Cusco. Pregunta: en 1532, la llegada de Francisco Pizarro coincidía con Respuesta: la guerra civil entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Pregunta: Ñuflo de Chávez fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el año Respuesta: 1561. Pregunta: el Cerro de Potosí, durante el periodo de dominio de Tiahuanaco, era considerado una huaca, esto es, Respuesta: un lugar sagrado dedicado a un dios andino. Pregunta: ¿en qué siglo aparecieron las primeras hipótesis científicas sobre el origen de la población del continente americano? Respuesta: siglo XX. Pregunta: en 1823, Andrés de Santa Cruz recibió el título de Respuesta: Mariscal de Cepita. Pregunta: durante la colonia, el único pueblo que no fue modificado por los españoles fue el Respuesta: Chipaya. Pregunta: el yacimiento lítico mejor conocido de la época del Arcaico es el de Respuesta: Vizcachani. Pregunta: Hernán Cortés conquistó el gran reino de los aztecas y la ciudad de Tenochtitlán
El año. Respuesta: 1521. Pregunta: como centro estañífero del siglo XVIII se cita preferentemente las minas de. Respuesta: Huanuni. Pregunta: ¿cuál es la pieza más conocida de Tiahuanaco, que está ubicada al noroeste, aunque estuvo originalmente en el conjunto de Pumapunku? Respuesta: la Puerta del Sol. Pregunta: las últimas elecciones bajo la égida del Partido Constitucional o Conservador se produjeron en 1896. Los aspirantes oficialistas fueron. Respuesta: Luis Paz y Severo Fernández. Pregunta: en el siglo XVII, los centros obrajeros más importantes de los Andes estaban en. Respuesta: Quito, Cusco y La Paz. Pregunta: ¿el hijo de Indio y Negra se llamaba? Respuesta: Sambo.